como Dios, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy es sábado 6 del mes de junio del 2020. Saludo de manera muy especial por aquí de entrada a Patti Romero, ella de Ecuador, a Bella Luz López Hernández, bendiciones para usted, y a Patricia González, que el Señor les bendiga en esta mañana, ahí por estar siguiendo esta transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Como les decía, hoy sábado 6 de junio, sábado de la 9ª semana del tiempo ordinario. Vamos a disponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a la transmisión de nuestro programa, colocándonos en las manos del Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Mi Dios, te amo, te adoro, te creo, te bendigo, en ti confío, espero en ti. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus brazos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Aquí estamos, Señor, esta mañana nuevamente, reunidos en tu santísima presencia, dándote gracias, amado Jesús, por la noche que nos regaló y por el descanso, por este día de vida que tú nos regalas, Padre del cielo, a mí y a todos mis hermanos que siguen esta transmisión. Gracias, Señor, por permitirnos despertar sanos, por permitirnos hoy un día más de vida cuando otros muchos hermanos nuestros no tuvieron la misma oportunidad que tú y yo tenemos.
de amanecer vivos y de amanecer sanos. ¿Cuántos amanecieron en las clínicas y en los hospitales o en su misma casa, postrados en una cama por una enfermedad, por un dolor en su cuerpo? ¿Cuántos no tuvieron la misma oportunidad que tú y yo tenemos hoy de darle gracias a Dios porque nos regala un día más de vida? ¿Cuántos murieron anoche y cuántos murieron en el día en otras partes del mundo? ¿Cuántos a esta hora de la noche en otras partes del mundo están muriendo o habrán muerto? Por ello, Señor, te damos gracias infinitas porque tú eres grande y poderoso con nosotros, porque tú nos amas, Señor, tú nos preservas, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, y nos da la bendición de disfrutar de tu presencia, de tu amor y de tu compañía un día más en esta tierra, en este mundo. Señor, gracias porque tenemos un techo donde pasar la noche, donde protegernos de las inclemencias del clima o del ambiente. Cuando hay muchos otros hermanos nuestros que no tienen la misma oportunidad, Señor, que pasan la noche en un andén, debajo de un puente, dentro de una alcantarilla. Señor Jesús, bendícelos a ellos, así como nos bendice a nosotros. Y nosotros te damos eternamente gratitud porque tú nos amas y nos proteges. Somos las niñas de tus ojos, Señor. Somos los mimados tuyos, Señor. Por ello te damos gracias a esta hora de la mañana. Y te doy gracias en nombre de todos mis hermanos que siguen esta transmisión en vivo, de todas mis hermanas. Gracias, Señor, porque tú nos regalas hoy, así sea, una arepita para comer. Cuando hay muchos, Señor, que están muriendo de hambre, de desnutrición, que no tienen nada que comer, que hoy se levantaron sin no tener absolutamente nada que comer en este día. Pero tu divina providencia es grande por medio de otras personas y les vas a conceder el alimento. Así como nosotros, nunca nos falta, siempre nos provee, siempre tu divina providencia se manifiesta con nosotros. Por todo ello, gracias, gracias, muchas gracias, Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Por aquí venga quien más me queda por saludar. Ya saludé a Patricia González. Saludo a Silvia Murillo, que el Señor le bendiga en este día. A Gloria Luz Martínez. Y bueno, Pati ya la había saludado. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, entonces nos vamos a disponer para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a escuchar primero la voz de Dios. Dios que nos habla hoy a través de su palabra, que la iglesia nos regala para este día, la liturgia de este sábado. Por supuesto, sábado también dedicado a la memoria de la Santísima Virgen, Nuestra Señora, la Milagrosa, la Reina del Cielo. Digo la Milagrosa porque es mi advocación de amor y de preferencia, la Virgen de la Milagrosa, aunque la Virgen es una sola, simplemente con diferente traje, con diferente nombre, con diferente presentación, pero la Virgen siempre es una sola. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios. Abra el oído de su cuerpo, el oído de su alma, que Dios quiere hablarte hoy en su palabra. El Señor quiere que tú le escuches en esta mañana y que tú también le hables a Él, mis queridos hermanos. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 8. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús,
que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra insistente a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizar desempeñando tu ministerio. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos con la siguiente antífona al Salmo 70. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo, en cambio, seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas. Mi boca cantará tu auxilio y todo el día tu salvación. Mi boca proclamará tu salvación, Señor. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera, Dios mío. Me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa, con tu lealtad, tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu salvación, Señor. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia mucho más rigurosa. Estando Jesús frente del arca de las ofrendas, observa a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo también por allá a Julián David Jerez Ortiz.
Un cordial saludo también para usted, mi querido hermano, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya Dios nos habló a través de su palabra. Ahora vamos a escuchar lo que Él nos quiere decir, reflexionando la palabra de Dios que hemos escuchado, que la iglesia nos regala para la liturgia de este sábado 6 de junio del 2020. La primera lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos dice: he mantenido la fe, he combatido el combate, nos dice San Pablo, despidiéndose de Timoteo, dándole las últimas recomendaciones, cómo tenía que comportarse él, cómo tenía que ser un verdadero discípulo, así como él lo fue, enfrentando todos los obstáculos, todos los problemas, todas las dificultades, todos los rechazos, todas las calumnias, todas las injurias, todos los señalamientos que vinieran en contra de él por ser discípulo del Señor. Y San Pablo lo dice: mi final está cerca, es eminente mi muerte. Entonces San Pablo le recomienda a Timoteo: he mantenido la fe, he combatido el combate de la fe, mis queridos hermanos. La fe no es saber de Dios, sino ante todo un encuentro que cambia la vida. Eso es la fe. La fe no es saber de Dios, no es tener grandes estudios de teología, ser magísteres en teología, tener un doctorado en teología, tener un título de teología de las mejores universidades gregorianas o las universidades mejores prestigiosas que pueden haber en Italia. No, tener fe no es saber de Dios. Tener fe es ante todo un encuentro que cambia. ¿Pero qué es lo que cambia? La vida de nosotros. San Pablo, mis queridos hermanos, es un ejemplo paradigmático de personas, de perseguidor de los cristianos. Se convierte en el gran apóstol de los gentiles y ahora se prepara para dar su vida. ¿Por quién? Por el Señor. Ese es el gran ejemplo que tenemos nosotros. Por eso decimos que la fe no es saber de Dios. La fe es ante todo un encuentro que cambia la vida. Y ese encuentro es con el Señor. Y San Pablo nos puede dar testimonio y gran ejemplo de qué es verdaderamente la fe. Porque él tuvo el encuentro con el Señor y cambió la vida. De un perseguidor de los cristianos, de ser un enemigo de Cristo, se convierte en el gran discípulo, en el gran apóstol por encima de quien sea de los gentiles. Y ahora, en la lectura que escuchábamos de hoy, se prepara para dar su vida por aquel a quien él había perseguido por mucho tiempo y que después de haber conocido, haber tenido la fe en él y haber cambiado su vida, ahora lo defiende hasta dar la vida por el Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, en estos tiempos difíciles se nos hace muy presente las palabras del apóstol. Proclama la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y con el deseo de instruir. Mis queridos hermanos, es que la palabra de Dios es para reprender, es para redarguir, es para corregir, es para enderezar al que va torcido en el camino de la vida. Porque la predicación de esta no se limita solo a las homilías o a las catequeses, que también y con la necesaria preparación exegética, sino también y sobre todo hacer la vida en nuestro entorno sin miedo ni vergüenza. No podemos solamente que la palabra de Dios se nos convierta en un sermón de los templos, que hay sacerdotes que tienen una predicación impresionante, son unos
grandes personajes en la retórica, en los sermones. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, la predicación no solamente se debe quedar limitada a una homilía, a un sermón de esos impresionantes que retumban las columnas de los templos, de las catedrales y de las basílicas, y que esos parlantes, esos equipos de sonido retumban en esos templos. No solamente se debe quedar, mis queridos hermanos, la predicación no se debe limitar solamente a una homilía, a un sermón o a una catequesis, que también son necesarias, obvio. No estoy diciendo que entonces ahora no podemos escuchar las homilías, ni los sermones, ni las catequesis. Y con la necesaria preparación exegética, obvio, hay que preparar. Yo por eso me siento desde el día antes a preparar lo que vengo a decir al otro día. Investigo allí, averiguo por allí, cojo del otro, así, y voy preparando la catequesis o la predicación, como se quiera llamar, del evangelio o de las lecturas del día. Es necesaria la preparación exegética también, para no caer en el error y decir a veces herejías, sino que también y sobre todo ha de hacerse la palabra de Dios vida en nuestro entorno, sin ningún miedo y sin ninguna vergüenza. Esas que a veces se nos descubre en demasiadas ocasiones, pero tampoco con la falsedad y la autosuficiencia, porque nunca podemos, mis queridos hermanos, olvidar que predicamos a Cristo crucificado por amor a todos los hombres, incluso a sus mismos enemigos, mis queridos hermanos. Ojalá podamos decir con alegría: he mantenido la fe, como hace San Pablo, y saber que no ha sido por mérito nuestro, sino por la gracia del Señor Jesús, a quien cada día nos hemos de encomendar en la oración para que nos sostenga en la esperanza de alcanzar la corona merecida. San Pablo también dice que debemos correr la carrera de la vida, o nos debemos preocupar por ganarnos la corona eterna, el premio eterno. El atleta corre, o el deportista corre detrás del balón en el partido para ganar una corona que se marchita. Pero nosotros debemos correr el partido, debemos jugar el partido de nuestra salvación, de ganarnos la corona que no se marchita. ¿Y cómo lo hacemos? También como lo hizo San Pablo. ¿Cómo lo hizo San Pablo? Dando testimonio, siendo un hombre de fe, teniendo el encuentro con el Señor que cambie nuestra vida, y que al cambiar nuestra vida seamos una predicación, una homilía, un sermón para muchos más. A veces no necesitamos decir una sola palabra para que otra persona vea en nosotros que vive Cristo y que estamos llenos de Cristo, mis queridos hermanos. Ahora nos adentramos al Evangelio que hemos escuchado de San Marcos en el día de hoy. Cuidado con los escribas, es una de las frases del Evangelio. Cuidado con los escribas. En el Evangelio de San Marcos, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos oyentes, Jesús nos habla de lo que realmente significa predicar el Evangelio, como ya nos anticipaba la epístola de San Pablo, y lo hace contraponiendo dos figuras, la de los escribas y la de la pobre viuda, mis queridos hermanos. El escriba era una persona docta, una persona sabia, una persona inteligente, una persona llena de conocimiento en las sagradas escrituras, y solía interpretarlas correctamente. Eran los maestros de la ley. Entonces, mis queridos hermanos, el escriba es una persona que conoce a la perfección, que conoce a las mil maravillas la ley de Moisés. Es el que es unos grandes conocedores de la palabra de Dios. Incluso Jesús, mis queridos hermanos, alaba a uno de ellos
al comentar el primer mandamiento de la ley de Dios que les hablaba, creo que hace 2 días atrás, al hacer hincapié en el amor al prójimo, pero en esta ocasión previene a sus oyentes sobre ellos, y no tanto por su doctrina, por su otra predicación, sino por la otra predicación, la de las obras, y especialmente la de la falta de humildad y sobre todo de caridad hacia el prójimo. Incluso Jesús, vuelvo y repito, alaba a uno de ellos, de los escribas, de los maestros de la ley, en el evangelio que meditamos creo que hace 2 o 3 días atrás, sobre donde nos hablaba de cuál era el mandamiento más importante. Y cuando el Señor les puso cuál era el mandamiento más importante, entonces el escriba, el maestro de la ley, dijo algo muy hermoso sobre el primer mandamiento, y el Señor lo alabó. Incluso el Señor lo alabó a ese fariseo, a ese maestro, de la ley. No pocas veces, mis queridos hermanos, los cristianos somos también escribas de la palabra en vez de ser servidores. A veces nosotros nos convertimos en escribas, en maestros de la palabra y no en servidores de la palabra. ¿En qué momento nos convertimos en escribas o en maestros de la palabra? Cuando queremos que los demás cumplan lo que dice la palabra de Dios, pero yo no lo cumplo. Así como dicen ustedes, predica pero no aplica. Ahí es donde nos convertimos en escribas o en fariseos o en maestros de la ley. Y no nos convertimos, mis queridos hermanos, en servidores, que es a lo que estamos llamados, a convertirnos en ser servidores de la palabra, no en escribas o maestros de la palabra de Dios, que es que la hacemos que los demás la cumplan, es que la tienen que cumplir, pero yo no la cumplo. Entonces soy un escriba, soy un maestro del Antiguo Testamento o de aquella época de Jesús, que hacían que el pueblo cumplieran los más de 600 reglas o preceptos o leyes que tenía la ley de Moisés, pero ellos no la cumplían. Entonces ahí es donde nosotros a veces nos convertimos en escribas o maestros de la palabra de Dios, y estamos llamados a ser maestros, a ser servidores de ella. Nos encanta el protagonismo, hacer sentir nuestra autoridad en la iglesia, y de eso, mis hermanos, ustedes son más que yo testigos. Hay sacerdotes, obispos que les encanta esto que les acabé de decir, mis queridos hermanos. Les encanta el protagonismo, hacer sentir su autoridad en la iglesia, sin darnos cuenta de que solo hay un Señor, y este vivió y murió en la predicación vital de la humildad y la caridad más absoluta, haciendo ver en el prójimo el verdadero rostro de Dios. Y en contraposición a los malos escribas, el ejemplo de la pobre viuda anónima, porque no se conoce el nombre de ella, que deposita su ofrenda en el arca de la ofrenda, o que deposita su ofrenda allí en el templo. Nadie, mis queridos hermanos, esperaba en ella sino Jesús, que ve más que la cantidad, la fe de esta mujer, el amor que rebosa de su corazón. Nadie más podía esperar en ella, sino solamente el Señor, que ve más de la cantidad, que ve más allá de las apariencias, que ve lo que hay en el corazón. La fe de esta mujer, el amor de esta pobre mujer en su corazón, de esta pobre señora en su corazón. No da al Señor lo que le sobra, como tantas veces nosotros lo hacemos, sino que dio lo único que tenía para vivir. Este dar lo único que tenía para vivir, más que unas monedas, más que unos reales, más que unos pesos, es dar su vida. Es dar su vida por el Evangelio, por el amor a Dios. Entonces ella dio hasta lo que tenía para vivir, mis queridos hermanos.
Esta es la predicación del Evangelio de Jesús que tanto falta hoy en la iglesia. La fe auténtica es la que nos hace vivir esta experiencia con el Señor. Y esta, mis queridos hermanos, la fe auténtica es la que nos hace vivir. Y esta solo tiene sentido en una cosa. ¿En cuál? En el amor. A las gentes que fueron a escucharle, les hablaba de la falsedad de los escribas, pero a sus discípulos les mostraba la lección de la vida, porque en su actitud de vida, lo que quiere para cada uno de los que con él y en su nombre formamos la iglesia y tratemos con humildad la predicación de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, dando la limosna de amor de nuestra vida. Eso es, la limosna es amor de nosotros por el Evangelio. No puede ser que demos plata económicamente, pero que si demos la limosna de nuestro amor, de nuestra entrega, de nuestra apertura hacia el amor de Dios, a anunciar el Evangelio. La fe no es posesión, es una situación que hay que vivir fatigosamente día tras día. Es un camino siempre distinto que hay que inventar. Cuando la fe es armadura, estabilidad interior, se afrontan las situaciones más imprevisibles, inmudables, con el coraje y serenamente. Por el contrario, mis queridos hermanos, cuando la fe es armadura exterior, entonces no soporta el camino, no está equipada para cambios y bruscos cambios en la vida de nosotros. Incluso, mis queridos hermanos, un resfriado puede resultar fatal, y el único coraje del que se es capaz es el del aliento, el del lamento, mis queridos hermanos. Hoy, como en tiempos de Jesús, los devotos y todavía más los profesionales de la religión pedimos o podemos sufrir la tentación de una especie de hipocresía espiritual manifestada en actitudes vanidosas, justificadas en el hecho de sentirnos mejores que el resto. Por alguna cosa, mis queridos hermanos, somos creyentes, practicantes, los puros por los menos, en el futuro interno de nuestra conciencia. A veces quizás nos sentimos así, sin llegar, sin embargo, hacer ver que oramos y que pedimos al Señor todo lo que Él nos concede. En contraste, mis queridos hermanos, en contraste evidente con los maestros de la ley, el Evangelio nos presenta el gesto sencillo, el gesto insignificante de una mujer viuda que podía o que dio lo único que tenía para su vida, y que suscitó en Jesús la atención, llamó la atención en el Señor. El Señor estaba mirando que todo el mundo echaba su ofrenda, los ricos echaban lo que les sobraba, y a lo último por allá, una pobre mujer, una pobre viuda, se acerca y deposita allí en el arca de la ofrenda lo único que tenía para vivir, sin importar que mañana pasara necesidad, que esa platica que había echado en el arca de la ofrenda era la que tenía para comprar después el alimento para el resto del día, o para el resto de la semana, o quién sabe para cuánto tiempo más. A ella no le importó si tenía que aguantar hambre, o que tenía que morir de hambre porque no tenía más. A ella lo que le importó fue dar su amor allí en esta ofrenda.
sin llegar, sin embargo, mis queridos hermanos, a comprender que de pronto le hacía falta. Ella lo deposita con amor allí, da lo único que tiene, y entonces eso le llama la atención a Jesús, y por eso le dice a los discípulos: les aseguro que esta pobre mujer ha dado lo único que tenía para vivir, mientras todo el resto ha dado lo que le sobra. En contraste evidente con los maestros de la ley, el Evangelio nos presenta el gesto sencillo e insignificante de una mujer viuda que suscitó la admiración de Jesús. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas o 2 reales al arca de la ofrenda. El valor del donativo era casi nulo, pero la decisión de aquella mujer era admirable, era heroica, dio todo lo que tenía para vivir. En este gesto, Dios y los demás pasaban de delante de ella y de sus propias necesidades. Ella permanecía totalmente en las manos providentes de Dios. No le quedaba, mis queridos hermanos, ninguna otra cosa a la cual agarrarse, porque voluntariamente lo había puesto todo al servicio de Dios y a la atención de los pobres. Jesús lo que vio, valoró el olvido de sí misma y el deseo de glorificar a Dios y de socorrer a los pobres, como el donativo más importante de todos los que se habían hecho, quizás ostentosamente en el mismo lugar, porque muchos habían echado de lo que les sobraba. Todo lo cual indica, mis queridos hermanos, que la opción fundamental y salvífica tiene lugar en el núcleo de la propia conciencia, cuando decimos abrirnos a Dios y vivir a disposición del prójimo. El valor de la elección no viene dado por la cualidad de la obra hecha, sino por la pureza de la intención y la generosidad del amor de esta mujer. Ahí es donde el Evangelio verdaderamente de hoy trae el sentido primordial. En la disposición que esta mujer tuvo para dar lo único que tenía para vivir por amor a Dios, para compartir con otros, para ayudar en la evangelización, para ayudar a extender el reino de Dios. Saludo a Gloria Luz Martínez, que también se conecta a esta hora de la mañana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora los invito para que escuchemos o adentrémonos al tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, aparte de esa reflexión de las lecturas de hoy. El tema de hoy es: ¿qué dice la Biblia sobre la confianza en Dios? Va como ligado a lo que hizo la pobre viuda en el que nos relata el Evangelio hoy, con lo que dio, lo único que tenía para vivir. Va como queriendo en la misma línea. ¿Qué dice la Biblia sobre la confianza en Dios? La confianza, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es la seguridad o la esperanza que una persona o un grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos de que una persona no nos falla en el momento en que hemos puesto nuestra esperanza en ella. En la palabra de Dios, la palabra confianza, además de esta definición, alude a otras características. Significa tener certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Eso nos dice la palabra de Dios, o eso significa la palabra confianza en Dios en la Biblia.
significa tener la certeza de que la presencia del Señor Jesucristo es efectiva, es eficaz en nuestros corazones ante cualquier circunstancia de la vida. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él. La confianza, según lo expresa o lo define la Biblia, es poseer la convicción de que podremos descansar en Él, en el Señor. Todas nuestras cargas que podemos descargar en Él, podemos descansar, podemos colocar todas nuestras cargas y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan en nuestro diario vivir. Y es la paz ganada de creer que incluso en los momentos más apremiantes de la vida, contamos con el poder del Señor, que todo lo puede y todo lo alcanza. La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida que nos da sobre todo una paz y calma, y una paz y una calma que no nos la podemos ni imaginar, mis queridos hermanos, para afrontar cada uno de los retos, para afrontar cada uno de los obstáculos que implican el complejo trayecto de nuestra vida, de nuestro transcurso, de nuestro caminar, de nuestro peregrinar aquí en este mundo, en esta tierra. Confiar en Dios, mis queridos hermanos, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿De quién? De Dios. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pudiera ver. Dios, mis queridos hermanos, aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaban en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosa que no podíamos ver. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda. Abel confió totalmente en Dios. Ahora, mi querido hermano, tú que me ves a esta hora de la mañana, tú que sigues esta transmisión, te pido, si tú has dudado o no has puesto a veces la total confianza en el Señor, te invito para que abra su corazón, abra su vida y confíe en el Señor. Confíe en el Señor, créale al Señor, ponga su confianza en el Señor. Abel confió en Dios, Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios los llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo, mis queridos hermanos. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que antes de Enoc, que antes que no fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios le encanta, a Dios se regocija, Dios se goza cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Pero Él se entristece cuando nosotros no confiamos en Él. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en Él. Hay que creer que Él existe y que saber que Él nos puede premiar en nuestra búsqueda de esa amistad con Él, mis queridos hermanos. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante, es decir, construyó el arca para salvar a su familia.
por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Cuando obedecemos a Dios, las bendiciones, hermanos, son impresionantes. Abraham, nuestro padre en la fe, confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que Dios le había prometido. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio la fuerza para tener un hijo. Dios le dio la fuerza para tener hijos y esto llevó a que Abraham confiara y que Dios le cumpliera su promesa. Todas las personas, mis queridos hermanos, que he mencionado, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaron en Dios, las vieron venir, mis queridos hermanos. Las vieron de lejos venir, pero confiaron en el Señor, mis queridos hermanos. Pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Así debe nosotros debemos confiar en Dios, sabiendo que aquí somos unos peregrinos. Hoy estamos, mañana no estamos. Estamos de paso. Tenemos unas horas, unos años, tiempo prestado, que Dios nos lo ha prestado para estar aquí, ocupando el espacio en la tierra. Pero mañana ya estas horas, estos minutos, estos años, ese espacio ya no está. Porque estamos de paso, somos peregrinos, como cuando uno va en peregrinación a un santuario, por ejemplo en el santuario de Guadalupe. La gente va, montoneras impresionantes y miles de personas al santuario, pero no se quedan, porque no son de allá. Se regresan a sus tierras. Así somos nosotros aquí en este mundo. Somos peregrinos, hoy estamos, mañana no estamos. Entonces debemos poner nuestra confianza en el Señor, porque somos extranjeros. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecía o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios lo iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios iba a bendecirlos. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses para salvar su vida. Ahora te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú sí confías realmente en Dios? ¿Tú sí tienes esa confianza desde el corazón, esa convicción absoluta de que tú confías en Dios? ¿O tal vez no? Ahora, esos pequeños ejemplos, porque había muchos más que no los quise notar, porque aquí me hubiera pasado toda la noche notando todos los ejemplos de personajes que la Biblia nos dice de que confiaron en Dios y las bendiciones que recibieron por poner su confianza a ciegas en Dios. A veces nosotros nos confiamos más fácil de los amigos, de las personas, que del mismo Dios. Tristemente así es. Ponemos nuestra confianza en un ser humano que nos puede engañar, que nos puede dar la puñalada por detrás, que nos puede dar la espalda, que nos puede traicionar, y en el que verdaderamente es el amigo fiel. No confiamos, mis queridos hermanos. Esa es la triste realidad muchas veces en nuestra vida, que en el que debemos poner nuestra confianza, que es en el Señor Todopoderoso, es en el que menos la ponemos. Y ponemos nuestra confianza muchas veces en otras personas, mis queridos hermanos, en las personas que nos rodean, pero no en la verdadera persona que es el Cristo, el Señor.
que nos siempre está dispuesto a derramar para nosotros bendiciones y confiamos en Él. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor hoy nos invita a poner nuestra esperanza, a poner nuestra confianza solo en Él. Que Él, la confianza, quien confía en Dios, Dios no defrauda. Nosotros los seres humanos a cualquier hora fallamos, a cualquier hora faltamos a esa confianza que alguien ha puesto, a cualquier hora la embarramos y traicionamos la confianza del esposo, de la esposa, de los hijos, del hermano, de los padres, del amigo, del compañero del trabajo, del compañero del colegio, del compañero de la universidad, del compañero de la calle, del vecino, de la vecina, del amigo, del frente, del de lado, del que sea. En cualquier momento nosotros fallamos esa confianza. Debemos ponerla en el Señor. Nosotros no podemos bendecir a otro porque confía en nosotros. En cambio Dios, si confiamos en Él, las bendiciones de Él son abundantes para nuestra vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ahora quiero compartir una pequeña historia con una pequeñita moraleja para nosotros. La historia de hoy está está titulada El ruiseñor y el pavo real. Un ruiseñor muy sociable no pudo hallar entre los suyos ningún amigo. No pudo hallar, perdón. Un ruiseñor muy sociable no pudo hallar entre los suyos ningún amigo. Pensó encontrarlo entre aves de otra familia. Por eso se dirigió al pavo real. Hermoso pavo, exclamó al verlo. Yo te admiro también, yo a ti. Dulce ruiseñor, contestó el pavo real. Pues seamos amigos, continuó el ruiseñor. Nosotros no hemos de tener envidia, pues tú eres tan grande a la vista como yo lo soy al oído. Y así fue como se hicieron amigos, porque entre ellos no se hacían la competencia. Moraleja para la vida. En la amistad más sincera no existe ni la competencia ni las envidias. El buen amigo es mitad del alma de su amigo. En la amistad no pueden existir, mis queridos hermanos, la competencia ni las envidias. El buen amigo es mitad del alma de su amigo, mis queridos hermanos. Esa es la moraleja de esta pequeña historia. Entonces el ruiseñor admiraba al pavo porque era majestuoso, impresionante ante los ojos quien lo veía. Pero el pavo admiraba al ruiseñor porque era también muy grande a los oídos de quien lo escuchaba cantar. Entonces así se hacen amigos, porque entre ellos no había ninguna competencia. Entonces, mis queridos hermanos, entre nosotros tampoco debe, entre nuestras amistades, entre nuestros amigos, no puede existir competencias, ni las envidias, ni los egoísmos, ni las divisiones. El buen amigo tiene la mitad del alma de su otro amigo. Comparten lo que Dios les ha dado, la amistad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora pasemos a darle gracias a Dios por este momento tan importante que nos ha regalado de reflexión en esta mañana, en este comienzo de día. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada de lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo,
penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar, Señor, nunca el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Quiero agradecer inmensamente a todos ustedes, mis queridos hermanos, que siguieron esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Gracias por permitirme llegar a sus casas con el mensaje de la palabra de Dios. A las 3 de la tarde, con la bendición de Dios, nos encontraremos para la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Dispongámonos para recibir la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, que ha derramado su bendición sobre todos tus hijos por medio de la presencia de tu Hijo Jesucristo, muriendo y resucitando por nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana infunda en el corazón de cada uno de estos hijos tuyos e hijas tuyas que ven esa transmisión en vivo y que la verán, su santísima bendición, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, agradecerles muy cariñosamente esa oportunidad que me permiten de llegar a todos y cada uno de ustedes con este programa todos los días. Recuerden, mi nombre es el diácono James David Sanabria Gómez. Soy de la Confraternidad de Vida Apostólica Domus Dei de la Orden de San Andrés, fundada hace 92 años en Sao Paulo, Brasil, por Monseñor Salomão Ferrar, para que ustedes sepan. Estoy transmitiendo desde Medellín, Colombia, para los que están viendo esa transmisión fuera del país. El Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes y la Virgen les acompañe. Y quiero despedirme con esta canción que la quiero dedicar a todos ustedes, mis queridos hermanos. Razón
Dios les bendiga y una feliz mañana para todos en el Señor Jesús a las 3 de la tarde. Vuelvo y le repito, nos vemos o nos encontramos para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia. Que la Virgen les acompañe, Nuestra Señora la Milagrosa, derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas.